no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón y venga a los pies de Cristo, que le hagas ver la necesidad que tiene. Por favor, Señor, necesitamos de ti, yo necesito de ti. Auxíliame a tener hilación de ideas, a presentar las palabras correctas para compartir, Señor, esta lección. Mi Padre, sea tu Espíritu Santo tomando y teniendo control. Trae crecimiento, trae madurez, trae salvación. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Continuamos en nuestro capítulo de Lucas. Estamos en Lucas 8. Es Lucas 9 donde estamos, perdón, hermanos. Sí, Lucas 9, perdónenme. Y la ocasión anterior nos quedamos con la pregunta que el Señor les hizo a sus discípulos cuando Él en el versículo 20 de Lucas 9 dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces la intención, por supuesto, de esta pregunta pues es qué idea, qué pensamiento tenían los discípulos. Trataba yo esta pregunta de personalizarla a cada uno de nosotros, de quién es Jesús en nuestra vida, quién verdaderamente es Jesús en nuestra vida. Y lejos o independientemente de lo que nosotros podamos tener en nuestra mente, tener en principalmente en nuestro corazón, por supuesto, pero más que decirlo, más que dar una respuesta verbal, que sea nuestra vida lo que dé testimonio de quién es Jesús en nuestra vida. Si nosotros decimos que es nuestro Salvador, qué bendición que vivamos como hijos de Dios. Si nosotros decimos, y yo deseo y espero que sí, decimos que Jesús es nuestro Señor, pues que vivamos como tal, como siervos de este Señor. Y si decimos que Jesús es Dios, pues de igual forma que nuestra vida dé testimonio de ello. Luego, continuando con estos versículos y después de la respuesta de Pedro, en el versículo 22 leemos de esta manera para comenzar. Dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí el Señor les está preparando nuevamente para su muerte próxima. El Señor continuamente comienza a decir y comienza a mencionar que es necesario que Él vaya a Jerusalén, que Él padezca de las autoridades. Y algo que menciona Él de manera enfática es: y que sea muerto y resucite al tercer día. Gracias a Dios, el Señor sí murió para poder nosotros encontrar y tener justificación en Él. Él fue sepultado, mas gracias a Dios Él resucitó. Y es como las Escrituras así lo profetizaron. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los primeros versículos. Dice 1 Corintios 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y este es el evangelio, estas son las buenas nuevas que Pablo, los apóstoles y los discípulos anunciaron. ¿Cuáles son estas buenas nuevas?
que, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, gracias a Dios, este es el Evangelio. Bueno, en los versículos 23 en adelante de acá de Lucas 9, dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, de estos versículos, hermanos, la verdad es que podemos desprender tantas y tantas cosas para poderlo aplicar en nuestra vida. Podemos encontrar aquí el Evangelio, podemos encontrar aquí la regla de vida para un cristiano y podemos encontrar aquí lo que debe de ser de testimonio la vida de un creyente. El Señor no está poniendo aquí una condición para la salvación. Algunas personas, y bueno, así fueron enseñados y tristemente así lo comparten. Algunas personas toman estos versículos y quieren enseñar o mostrar o justificar el asunto de la salvación por obras. La verdad eso es lamentable porque pues así no es. Cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, hay una cosa que es muy importante que nosotros debemos de saber, de creer y de darnos cuenta en las Escrituras. Que nosotros, lo sabemos, no somos salvos por obras. Pero hermanos, nuestra vida no es una vida de penitencia. No existe tal situación de que nosotros debemos de vivir una vida de penitencia para justificar nuestras malas obras. Eso yo lo aprendí en el catecismo allá en la Iglesia Católica, que uno iba con el confesor, con el cura, y luego el cura ponía una penitencia y uno debería de cumplir esa penitencia para poder expiar nuestras culpas. No es así, no es así. Cuando aquí el Señor nos está diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, pues no hay profundidad tanta de tal manera que uno se ahogue. No hay cosas recónditas que uno tiene que pensar demasiado para poder encontrarlas. Las palabras por sí mismas expresan lo que el Señor está diciendo, pues. Niéguese a sí mismo. ¿Negarse a qué? Negarnos a nuestros proyectos, negarnos a nuestros planes, negarnos a nuestros deseos y conformarnos a la voluntad de Dios. Algunos creyentes, yo creo, cuando escuchan esta frase, que por supuesto es parte de la exhortación de predicadores, de maestros, de pastores, yo creo que algunos creyentes cuando escuchan la frase, confórmate a los planes del Señor, yo creo que en su mente y en su corazón conciben que los planes del Señor son menos que lo que nosotros podemos pensar para nosotros. Piensan que lo que el Señor quiere para nosotros son migajas comparado con lo que nosotros mismos tenemos de objetivos, de proyectos. La verdad es que sobra decir que así no es. Sobra decir que así no es, pero lamentablemente yo creo que algunas personas así piensan.
Cuando el Señor dice, tome su cruz cada día y sígame, no se refiere a una penitencia, sino se refiere a esa negación. El hecho de negarnos a nosotros mismos y seguir a Dios. Recuerdo en ocasiones las palabras de mi papá, y la primera vez que lo escuché me puso a pensar bastante. En una ocasión él decía, lo bueno está peleado con lo mejor. Y yo me quedé pensando, a ver, otra vez, lo bueno está peleado con lo mejor. Y así es. En ocasiones, nosotros, o si no en ocasiones, casi siempre, si no es que siempre nosotros concebimos que nuestros planes es lo mejor que puede existir en la vida para nosotros. Y ciertamente nosotros no vamos a planear nuestra propia destrucción. Ciertamente nosotros no vamos a planear una vida miserable para nosotros mismos. Creo que no. Solamente alguien falto de juicio va a hacer eso. Pero en comparación a lo que el Señor quiere para nosotros, en comparación con lo que nosotros deseamos para nosotros mismos, lo que nosotros deseamos para nosotros es bueno. Por supuesto que va a ser bueno. Les repito, nadie planea su propia destrucción. Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, claro que es bueno. Pero lo que el Señor quiere para nosotros es mejor. Es mejor. Entonces, aquí es donde viene, con nuestras decisiones, la frase que les decía hace rato. Por nosotros tomar lo bueno, preferir lo bueno, hacemos a un lado lo mejor. Hacemos a un lado lo mejor. El Señor nos dice, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Resume aquí en estas palabras el Señor una vida de obediencia, una vida de servicio, una vida de consagración. Podemos ver en la historia, podemos ver en la Biblia la biografía de personas que abandonaron todo ciertamente, abandonaron todo por seguir al Señor. Y tal vez en una situación de pensar, ¿cómo es posible que hombres y mujeres abandonaron fortunas, hicieron a un lado gloria, hicieron a un lado renombre por seguir al Señor? Y cosa paradójica, siguiendo al Señor, pues tuvieron un desenlace no muy agradable, no muy deseable. Eric Liddell, en lugar de continuar con una carrera olímpica, él decidió irse de misionero a China y terminó muriendo en un campo de concentración. Y uno dice, pues, ¿cómo es posible eso? Y hermanos, eso es para nosotros, o debe de ser para nosotros un ejemplo y entender de que cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Cristo, o queremos dedicar nuestra vida a Cristo y nos esforzamos por hacer eso, pues muchas veces el final de nuestra vida tal vez no sea muy agradable. Viene a mi memoria también la muerte de Jim Elliot allá en Ecuador. De una manera cruel, terrible su muerte. Pero yo estoy seguro que cuando estos hombres y mujeres llegaron a la presencia de Dios, una ocasión escuché de un hermano compartiéndole el fallecimiento de una persona, y este hermano decía, yo estoy seguro que cuando llegó al cielo, el Señor le dijo, bien, bien, bien. El reconocimiento por parte del Señor. Claro, no podemos imaginarnos, yo no me puedo imaginar al Señor aplaudiendo a alguien, pero entiéndase la figura, el reconocimiento por parte de Dios de que dejamos nuestra vida a su servicio. Versículo 25, pues, ¿qué aprovecha al hombre
Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Y nuevamente vemos aquí la enseñanza por parte de Dios y la comparación de que culturalmente y tradicionalmente somos enseñados para alcanzar fama, renombre, gloria en este mundo y con lo que ofrece este mundo. Y pudiéramos ganar todo en este mundo, pero ganando todo en este mundo, perdemos todo para con Dios. Y viceversa, haciendo a un lado todo en este mundo para consagrarnos a Dios, yo creo que no hay reconocimiento mejor que el que viene por parte de Dios. El ejemplo lo tenemos con Pablo, en donde él, creo que es en su carta a Filipenses, cuando él comienza a hablar de sí mismo, él lo da por perdido en Filipenses 3, cuando él comienza a hablar y comienza a decir de su carrera académica. Lo leemos, Filipenses 3, 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él comienza aquí a decir parte de su currículum. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y él da unas pequeñas pinceladas de lo que fue su vida, una vida de fariseo, una vida académica, una vida reconocida en intelecto. Pero en el versículo 7 él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y este ejemplo podemos tenerlo en cuenta para ver que lo que pudiéramos conseguir en el mundo no es comparable con lo que podemos tener por parte de Dios. Lamentablemente, pues todavía hay creyentes, todavía hay cristianos que se gastan en este mundo, dejan sus fuerzas en este mundo, trabajan en este mundo como si este mundo es ingrato, este mundo es cruel, este mundo nos aborrece. Yo no entiendo cómo hay personas cristianos que se dicen cristianos que dejan sus fuerzas en este mundo. Es mejor servir a Cristo, es mejor seguir a Cristo. Versículo 26 de Lucas 9, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. El Señor, de igual forma, es bastante claro. La situación de no avergonzarnos de Él, la situación de honrarle a Él. Yo no sé, pero el hecho de que el Señor se avergüence de mí, debe de ser terrible. Debe de ser terrible. Avergonzar a Dios no debe de ser el propósito de un cristiano. Estas palabras, hermanos, amigos, por parte del Señor, pues nuevamente deben de ser de ánimo para nosotros, para no dejar las fuerzas en este mundo. Este mundo es ingrato, este mundo es cruel,
Este mundo nada más nos exprime, nos explota. Y así como viene a mi mente una escena en la prepa, no se las voy a platicar toda, pero era un compañero que se hizo novio de una compañera, por supuesto, pero luego terminaron y este joven seguía siguiéndola, quería continuar con ella, pero lo único que recibía por parte de esta joven era desprecio, era sí, un total desprecio. Se acercaba a él, yo era compañero de la señorita en el grupo, y ya nada más veíamos a lo lejos que venía este joven, y ya la chica en cuestión decía, ay, viene este palurdo, este imbécil. Y ahí estaba el otro, detrás de ella. Oye, quiero hablar contigo, vete de aquí. Daba hasta pena ajena. Lo corría. Ya vete de aquí, ya lárgate. Oye, pero quiero hablar contigo. A veces esta compañera, viendo oportunidades, pues decía, ya sé lo que voy a hacer. Tráeme un boing, tráeme una paleta, tráeme un dulce. Y ahí iba el otro babas. Y lo único que recibía era desprecio. Viene a mi mente esa escena cuando un cristiano anda siguiendo a este mundo. Ahí estamos de palurdos detrás de este mundo. Cuando el mundo nos desprecia, el mundo nos hace menos y se aprovecha de nosotros. Pero ahí está el que se dice que es cristiano atrás de este mundo. No sé, hermanos, pero de verdad que las palabras del Señor es para animarnos y valorar que uno debe de ser fiel a Dios, uno debe de servir a Dios, uno debe de consagrarse a Dios. Sí es cierto que todavía batallamos con nuestra carne, con aquellos deseos, pero debe de ser cada vez menos y no para justificarnos. Versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí en este versículo da entrada a un pasaje en donde Pedro nos habla mucho allá en su epístola. Y la escena que viene a continuación es, versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Lo que aquí sucede, Pedro lo relata en su segunda epístola, capítulo 1, en el versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. La escena es el Señor toma a Juan, Pedro y Jacobo, y este pasaje es el que entendemos por la transfiguración del Señor. Él está ahí en ese lugar, su vestido es resplandeciente, cual no hay más blanco en la tierra, y están ahí los 3 discípulos y ven al Señor, ven a Moisés, ven a Elías,
y luego escuchan una voz del cielo. Yo creo que esta experiencia fue increíble, fue sorprendente, yo creo que como para caer desmayado tal vez. Pedro nos lo relata aquí en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 16, diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro está hablando del testimonio propio, personal, de lo que él vio. Está diciendo, con nuestros propios ojos, su majestad. Como decimos en México, ¿verdad? Con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Aquí Pedro está hablando, yo lo vi. A mí no me lo platicaron. Yo lo vi y doy testimonio de eso. Versículo 17, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego, Pedro no nada más lo vio, Pedro escuchó la voz. Pedro, Juan y Jacobo lo escucharon. Pedro está aquí dando testimonio. Juan en otros versículos también da testimonio de esto, pero hablando específicamente de Pedro. Pedro lo vio, no se lo platicaron. Y ciertamente fue una experiencia cual ninguna otra, en ninguna persona sobre la tierra, en la historia. Aquella persona que dice que tuvo experiencias que se le apareció, no sé, el santo de no sé quién, o la virgen de no sé dónde, o experiencia de cualquiera otra, que a veces, no a veces, que siempre lo ensalzan. Yo me he encontrado más de una ocasión personas que me decían, y es que a mí se me apareció el santo. Quiero decir un santo, no luchador, un santo. Es que a mí se me apareció la Virgen, o se me apareció una ocasión en La Blanca, me encontré a un señor que me decía que se le apareció el niño de no sé quién. El punto aquí es que yo creo que aún dándoles crédito, el privilegio de la duda, aún dándoles ese crédito, yo creo que no existe experiencia más grande que la que tuvo Pedro, Juan y Jacobo, de ver al Señor en su magnificencia, de ver cómo resplandeció de Él mismo y haber escuchado esa voz, la voz del Padre mismo, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo creo que no existe mayor experiencia que esa. Luego, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, si alguien tiene las credenciales para decir, para dar testimonio de una experiencia así, yo creo que es Pedro. Ninguna otra persona mayor que Pedro. Ver la magnificencia del Señor y haber escuchado la voz del Padre desde el cielo. ¿Por qué menciono esto? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, hermanos, yo no sé si a algunos de ustedes, en su momento a mí me pasó. Cuando escuchábamos estas experiencias de las personas que se les apareció la Virgen, el Santo o X, como que yo me sentía un poquito menos, como diciendo, caray, pues a lo mejor y sí, o a lo mejor y no, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le menciono? Luego, cuando llego a esta parte de Pedro, cuando lo relaciono con la experiencia de Pedro, y teniendo en cuenta las mismas palabras de Pedro, que él dice, tenemos también la palabra profética más
segura. Aquí Pedro no se está apoyando en su experiencia. Aquí Pedro no está diciendo, miren, yo lo vi, créanme, lo que yo les digo es verdad y créanme, yo tengo credenciales para poderles decir cómo son las cosas. Aquí lo que Pedro está diciendo es que tenemos la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura. Y él gramaticalmente está utilizando un adverbio de cantidad, en donde está especificando que la palabra profética es más que cualquier experiencia si esta fuera verdadera. Si esta fuera verdadera. Pedro está diciendo, tienes la palabra profética más segura aún que la experiencia que yo tuve. Y ciertamente su experiencia fue verdadera y es algo tremendo y fabuloso en su momento. Pero Pedro dice, aún sobre de lo que yo vi, aún sobre de lo que yo escuché, tenemos la palabra profética más segura. Y todavía él añade en este versículo, ya lo perdí, pero vamos ahí, 2 de Pedro 1. Él añade, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura y ustedes hacen bien en atender a lo que ella dice. Y ustedes hacen bien en atender a lo que está escrito. De ahí que nosotros podemos tener la confianza de que leyendo, estudiando y conociendo la palabra de Dios, pues conocemos la revelación de Dios. Y estamos enterados de la revelación de Dios. Usted no se sienta mal, no se sienta menos de conocer su Biblia, de conocer, gracias a Dios, en México tenemos ese privilegio de poder tener una Biblia en nuestras manos y conocer la revelación de Dios, conocer la palabra de Dios. Sigue diciendo Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, aquí, a partir de este pasaje de la transfiguración, que fue algo tremendo para Pedro, Juan y Jacobo, que fue una experiencia preciosa, fabulosa, que el Señor les dio oportunidad de conocer, de vivir esta experiencia. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, ustedes tienen la palabra de Dios, no necesitan más. Hermanos, eso debe de ayudarnos, debe de animarnos a nosotros a apreciar nuestra Biblia, a querer nuestra Biblia, a amar nuestra Biblia. Sucede este pasaje en el 36 de Lucas 9, dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y hasta después lo platicaron, lo escribieron, y quedó como testimonio. Versículo 37 nos cambia la escena, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. ¿Por qué esta expresión del Señor? Miren, retomando nuestra historia en Lucas. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor envió a los discípulos a predicar el Evangelio? ¿Recuerdan ustedes de qué les dio potestad y autoridad?
sanar enfermedades, de echar fuera demonios y de sanar enfermedades, para confirmar el mensaje que ellos llevaban. Entonces, el Señor les dio esa autoridad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Luego, baja el Señor de la transfiguración que tuvo y se acerca un hombre y le dice, Señor, ayúdame, porque mira, vine con tus discípulos y no pudieron. De ahí podemos entender las palabras del versículo 41 que vienen del Señor, en donde dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Yo creo que el Señor, y para tener una aplicación, teniendo en cuenta lo que sucedió, yo creo que el Señor dijo, pues no les di esa autoridad, no les di esa potestad de echar fuera demonios. ¿Qué sucedió? Incredulidad. Y eso se aplica muchas veces a nosotros. No por el hecho de sanar enfermedades y echar fuera demonios, sino incredulidad en las promesas de Dios. Versículo 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Estas palabras yo creo que debemos de personalizarlas, hermanos. Personalizarlas. ¿A qué me refiero? Esa palabra es para mí. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. No es cualquier cosa. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Escucha, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, viene el prodigio por parte del Señor. Él sana a un muchacho, saca a un demonio, y los discípulos se quedaron maravillados. Y en lugar de meditar en este milagro, en lugar de sentirse mal porque el Señor les había dado esa autoridad y potestad cuando fueron a dar el mensaje de echar fuera demonios, en lugar de meditar en las cosas y enseñanzas del Señor, versículo 46, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Por supuesto, hermanos, podríamos nosotros decir, bueno, si los discípulos en la presencia del Señor, con la persona de Cristo, tenían ese tipo de pensamientos y actuaron de esa forma, ¿qué me puedo esperar yo? ¿Qué me puedo esperar yo? ¿Que no estoy enfrente del Señor físicamente hablando? ¿Que no escuché sus palabras de su propia boca? ¿Que no vi, que no fui testigo de ese milagro? ¿Qué me puedo esperar yo con esa falta de fe? Hermanos, que esto sirva de exhortación a no perder de vista los asuntos espirituales para ponerlos en la práctica en nuestra vida. Porque a veces nos quedamos con cosas mínimas, con cosas sin relevancia. Es lo que aprendemos en el versículo 46 de lo que ellos comenzaron a platicar, a discutir. ¿Quién de ellos sería el mayor? Hermanos, que podamos aprender y que el Señor nos ayude y que tengamos la vista en las cosas espirituales. Gracias, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a que sea para crecimiento, para madurez. Te agradezco, Señor, la paciencia de cada oyente y, Señor, bendice el tiempo que sigue. Gracias por esta lección. En el nombre de Jesús. Amén.